El gusto de saludarlos aquí en Agro y Alimentación por el Provincial Radio y por provincial.com.ar. Saben ustedes el encuentro que desarrollamos de manera semanal desde la Universidad de Morón. Vamos conociendo distintos aspectos que tienen que ver particularmente con la información que nos llega y que nos provee, por supuesto, el aspecto agropecuario, desde justamente la escuela agropecuaria correspondiente que nos da la posibilidad de conocer, de descubrir, de conversar y de volver a charlar, como en este caso, con distintos docentes de esa casa de altos estudios. Le damos la bienvenida al doctor Julio Polachino, que en un primer programa tuvimos la posibilidad de charlar con él y de conocer mucho sobre maquinarias agrícolas en general, pero Julio nos hizo especial hincapié en aquella charla en la importancia del hombre, del trabajador, de aquel que estaba sobre los tractores, sobre las maquinarias agrícolas y demás. Y hoy vamos a profundizar un poquito sobre la cuestión más mecánica, más técnica, que tiene que ver con el mantenimiento de tractores, los materiales, los lubricantes y demás. Julio, un gusto volver a saludarlo y darle la bienvenida aquí en Agro y Alimentación. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias y reitero el agradecimiento por la invitación a participar con ustedes, un verdadero placer. Bueno, igualmente. Bueno, Julio, decíamos que vamos a, al menos en el comienzo de la charla, una de las primeras consultas tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con el mantenimiento de tractores, y nos gustaría que nos cuente un poquito sobre esta cuestión. Bueno, con mucho gusto. Y es un tema que a mí me parece que antes de entrar directamente a lo que podría ser el tratamiento de un manual de mantenimiento, como es el caso de los que proveen los fabricantes, ¿verdad? Que uno debe ajustarse exhaustivamente a las recomendaciones que provienen de fábrica, por otra parte, son el resultado de largos años de experimentos, de pruebas, de prototipos, de distintos ensayos. Parecía que antes de entrar directamente así, en un detalle puntual, que por otra parte se puede encontrar en la bibliografía específica de cada modelo, parecía interesante hablar un poquito sobre, en primer término, el rendimiento que el motor diésel tiene, que dentro de los motores de combustión interna alternativos se caracteriza por ser de los mejores. Sin embargo, cuando uno habla de rendimiento del diésel, y aún pensando en lo mejor, estamos pensando en un 35% de la transformación de todo el calor que es el resultado de la combustión del combustible en presencia del comburente en los cilindros. Bien, para que esto se produzca, nosotros evidentemente, como termino de decir, necesitamos de esas dos cosas, aire y combustible, que naturalmente provienen del exterior de la máquina. De hecho, la máquina, con su alto desarrollo de ingeniería, podríamos pensarla como un aspecto absolutamente fijo, definido, y qué bueno sería poderla sostener así a lo largo de toda su vida útil. Sin embargo, vemos que de los ensayos que resultan de la prueba de las primeras máquinas sobre determinado marca y modelo, esto es muy difícil de poderlo repetir a la hora de todos los días y a la hora del trabajo permanente en campo. ¿Por qué es así? Bueno, precisamente por los elementos externos que acabamos de citar. El aire, el combustible y, por cierto, el lubricante. Tres aspectos que vienen de afuera de la máquina, vienen de fuera de la ingeniería de diseño del motor. Bien es cierto, que acá podríamos hacer un punto y aparte de ella, en el sentido que está claro que en mecánica sabemos que el desarrollo de los motores fue paralelo con el desarrollo de los lubricantes. Y junto con eso, el avance en los combustibles. Digamos que ese desarrollo paralelo es lo que nos permite hoy haber alcanzado el desarrollo de la mecanización moderna. De otro modo, esto no hubiera podido ser posible. Ahora bien, el otro aspecto exterior
que es absolutamente necesario para que el motor funcione, naturalmente, es el aire. El aire, este elemento que proviene de afuera también de lo que es la ingeniería mecánica propiamente dicha. Bien. ¿Cómo se controla esto? Bueno, ahí viene entonces sí, ya claramente un problema muy ligado con el mantenimiento, y es el caso de citar, ¿verdad? Todo lo que hace al filtrado del aire de admisión, que muchas veces se lo confunde con el aire de enfriamiento, tanto en motores enfriados por líquido como en motores enfriados por agua. No hay que confundir. De hecho, estamos hablando del aire que entra al motor. Del aire que entra a espacios claramente identificados como de alta calidad constructiva, donde las tolerancias de servicio son muy pequeñas y cada vez más a medida que la calidad de la máquina mejora. De hecho, máquinas más caras son máquinas que han estrechado las tolerancias de fabricación. De hecho, que una línea media apunta precisamente a una maquinaria intermedia, ¿verdad? Que ni tanto ni tampoco, pero lo indispensable como para garantizar una vida útil prolongada y certera, ¿verdad? Sin sorpresa. Bien, el aire entonces necesita estar limpio, lo más limpio posible. ¿Por qué? Porque va a ingresar, y va a ingresar precisamente a esa cámara de combustión, donde las tolerancias severas implican a la camisa del cilindro, que es la guía del pistón que a su vez tiene los aros de sello, que son precisamente parte de la cámara móvil, porque naturalmente después de la combustión, donde tenemos la alta presión que se registra en el ámbito cerrado, vamos a tener como resultado de esa presión una fuerza de empuje resultante de ella, que va a ser precisamente la que, actuando sobre las bielas, actúe sobre la manivela, que para nosotros ahora se llama cigüeñal, en cuyo extremo tenemos un volante, que es donde se va a acumular el trabajo generado en el motor como resultado de los pulsos de cupla que en cada tiempo activo en ese motor tuvimos. Esto un poco me parece bueno decirlo en el sentido de que no vamos directamente a cambiar un filtro porque sí, o porque el manual lo indica, sino que sirva como reflexión a los usuarios sobre la importancia de la limpieza, de la calidad, porque ¿qué es lo que estamos afectando de no hacerlo así? Afectamos al grupo de compresión, precisamente al que le vamos a pedir buena presión de trabajo, porque de lo contrario se va a caer la potencia. Se va a caer la potencia. Y la máquina que estamos arrastrando en un principio, en un determinado ancho de labor, va a tener que acercarse cada vez más al menos, porque la potencia se fue cayendo. ¿Por qué se cayó? Precisamente por el aumento de las luces de servicio, por el desgaste prematuro, que eventualmente se produjo por la falta de atención. Entonces, de hecho, entrando ese material agresivo, como son las partículas de polvo, mal filtrado, por no haber hecho los cambios oportunos, por no haber tenido el cuidado que hoy por hoy el fabricante sí tiene. Porque fijémonos que hoy por hoy se ha pasado de los filtros en baño de aceite más antiguos a la calidad de los filtros de cartucho seco, que son más eficientes, y de hecho, dentro de la carrocería están ubicados, usando como prefiltro realmente a la parrilla de ingreso del aire, por cierto, con las dificultades para el ingeniero de diseño, porque tener un filtro bajo precisamente la carrocería implica dificultades para el ingreso del aire. Cada vez es más difícil entrarlo, pero de eso se ocupa la ingeniería de diseño. Después vienen filtros primarios, filtros secundarios, y recién entonces vamos a ir a la cámara con un aire lo más limpio posible. Estas son las razones
que nos obligan a decir esto en esta circunstancia. Pero por otra parte, no dejar de decirlo también, que fue parte del comentario de la reunión pasada, cuando hablamos de la importancia de la visión que tiene que tener el tractorista. Si le saco todas las entradas de aire del capot, tanto mejor visión voy a tener y por lo tanto más ergonomía y seguridad incorporada. Esto es lo que respecta al aire. Está claro, Julio. Estas nuevas maquinarias, estos nuevos tractores, el desarrollo mecánico que van teniendo, que van modificando sus lubricantes, que van modificando sus filtros, hace que el, digamos, tractorista, aquel que conduce y trabaja la máquina, tenga mayor conocimiento de mecánica, porque muchas veces pasa que al tener todo tan computarizado y tan, digamos, poco manuable, porque hoy en un vehículo convencional se rompe algo, se cambia, no es tan así, pero digo, se cambia por allá alguna plaqueta y la cosa sigue funcionando. No es como antes que había todo un trabajo más mecánico de mayor fuerza y tener mayor conocimiento en ese aspecto. Hace que, por ejemplo, digamos, el tractorista no tenga tanta información, tanto conocimiento mecánico como el que tenía antes, que se las tenía que arreglar como podía, y presta más atención quizás en el trabajo en sí, que es levantar una cosecha, trabajar la tierra y demás, que en la máquina propiamente dicha. Claro, es muy interesante el pensamiento. Sí, lo que pasa es que realmente, para poner los pies sobre la tierra, no es que toda la mecanización ya haya alcanzado ese estadio de la máquina que me lo informa todo a través de los dispositivos electrónicos. Muy cierto lo que usted señala, completamente de acuerdo, es cierto. Atendiendo a estos avances, ¿verdad? Ya hoy por hoy, inclusive desde la propia planta industrial, inclusive en las propias oficinas de la producción, donde se está llevando adelante la tarea, ya se puede registrar a distancia, precisamente por la intercomunicación, cuál es el fenómeno o la falla que se ha detectado en el equipo. Esto evidentemente configura unas respuestas tempestivas que antes ni siquiera podíamos soñar con eso. Entonces, claro, es cierto, la entrega del repuesto, de ahí que aparezca y naturalmente empiece a destacarse notablemente el tema de la importancia de la asistencia técnica, ¿verdad? Donde sin ninguna duda esto resalta. Hace muchos años, cuando estos inconvenientes ocurrían, sobre todo en maquinaria en espacios difíciles, como podría ser, para poner un ejemplo típico, ¿verdad? Siempre nos gusta señalar, en el caso de los desmontes, o el caso del tractor que está trabajando, ¿verdad? En un desnivel, ordenando suelos, en trabajos de sistematización de terrenos, etc. En lugares aislados, lejanos del apoyo de la asistencia técnica, que tiene que ser inmediata, para que la máquina obviamente siga trabajando, porque no se puede parar. Así como hemos dicho que la producción no puede detenerse, porque no se detiene, porque la interacción tiene que ser continua. El producto biológico continúa su desarrollo, más allá de la maquinaria. Por eso que la maquinaria tiene que ser tan exigida y tan cuidada. Lo que se hacía antes, quería decir, era tirar el repuesto por paracaídas, inclusive en algunas producciones difíciles. Así que la idea del repuesto inmediato y de la atención por parte de un operador que conozca o no conozca, tiene que ser absolutamente tempestiva. Es cierto que es cierto, eso sí. Pero también es cierto que todavía tenemos un alto número de máquinas y equipos que no alcanzan. Bien, y ese mantenimiento que uno debe tener sobre la unidad va en base, le pregunto, siempre hago la consulta, no desde un especialista, sino desde la gente que por allí nos escucha o nos ve y se hace este tipo de consultas. En un auto, digo, comparándolo con un auto como para llevar a un ejemplo comparativo, ¿no?
En un auto cada 10.000 kilómetros hay que detenerlo, hay que cambiar los lubricantes, hay que verificar las cubiertas, hay que hacer un montón de cosas como para que el auto siga marchando. Por ejemplo, en una maquinaria agrícola o en un tractor o en el que usted tome como ejemplo. Hay que también tomar kilometraje, digo, porque es distinto porque no hay tanto kilometraje como en un vehículo. ¿Cuándo hay que hacer un recambio o un service correcto? ¿En qué momento, digamos, se debe desarrollar esta tarea? Claro, muy bien. Sí, la diferencia con la automoción rápida, que es el vehículo, como usted muy bien señala, o la camioneta, cualquier vehículo de tránsito rápido, o el camión, aquí lo que se habla es de horas de Bien, servicio. En maquinaria hablamos de horas de trabajo. como el Por avión. eso que tenemos, claro, horas de vuelo, horas de trabajo. Correcto. Y eso responde estrictamente a lo que el manual del fabricante recomienda. Obviamente pruebas exigentes que ha hecho él en sus prototipos en fábrica y también en lo que podríamos llamar el tractor blanco. ¿Qué es eso? Bueno, la respuesta es que en no pocos casos los fabricantes, las terminales, entregan a sus concesionarios de fuertes ventas, naturalmente, algunos se distinguen sobre otros, alguna máquina. Digo el tractor blanco porque es la máquina que no se puede identificar como marca y modelo en el campo, ¿verdad? Entonces, ese concesionario al buen cliente le entrega esa máquina para que la use y hasta en cierto grado abuse. De manera de que con un cierto planillaje perfectamente ordenado, le pase la experiencia de campo, el resultado que ha tenido con el uso que él le da, digamos, en condiciones normales, válidas, ¿no? Y de esa manera, fábrica recibe directamente del productor la información que de otro modo no podría recibir. ¿A través de quién? Del servicio de asistencia técnica, ¿verdad? Comportamiento de producto, que es todo un área de las fábricas a través del departamento de asistencia técnica. Entonces, comportamiento de producto es un espacio más muy importante que recoge no solamente las fallas de las máquinas, a todo aquello que reconocen garantía también, sino aquel resultado del comportamiento de la máquina tipo, que de pronto la fábrica le entregó a un productor a costo cero, normalmente, a costo cero, que por contrapartida debe recibir la información esa que le pide. ¿Para qué? Para después proyectarla, ¿verdad? Como un resultado de esos experimentos. Está Es muy claro. interesante. Por supuesto que la asistencia técnica también implica la capacitación, ¿verdad? Antes de soltar un producto al mercado, toda el área de asistencia técnica de la empresa tiene que haber capacitado a su personal de servicio de la red directa y también a los talleres autorizados. Tal Para cual. todo lo que sea el reconocimiento de garantía, más allá de la inspección, ¿verdad? Siempre concurre al espacio del productor. Para ver si es que se produjo algún inconveniente, hablo del tiempo de garantía, que se pueda solucionar. Tal cual. Julio, ¿qué evolución usted observa desde la legendaria máquina agrícola a la de hoy? Digamos, en cuanto a tecnología, en cuanto a mecánica, en cuanto a productividad, en cuanto a servicio, ¿cómo lo evalúa? Bueno, es otro tema sumamente interesante, claro. Qué bueno, qué interesante sería tener mucho rato para conversar entre mate y mate. Pero cierto, sí, sí, sí. Nosotros lo que hacemos, por lo menos lo que a mí me gusta, es hablar, ya que usted me lo pregunta así, hablar de los hitos, ¿no? Los hitos principales, que me parece que fue la pregunta. Pues, obviamente en el desarrollo del tractor se fueron produciendo algunos muy importantes. Uno, el pasaje de la combustión externa a la combustión interna. En las viejas máquinas a principios del siglo pasado, ya. Hace poco decíamos a principios del siglo, ahora ya tenemos que decir el siglo pasado. Cuando yo era joven hablaba de principios del siglo, ya ahora del siglo pasado. Bien, lo cierto es que ese fue un primer gran salto, un primer gran salto.
Y un segundo gran paso fue dejar de usar el rodado metálico para pasar al rodado neumático en el tractor. Eso ya vamos a la década del 30. De ahí en más aparece todo lo que es la evolución de la relación peso-potencia. Con el tiempo, por supuesto, aparecen automatismos cada vez más interesantes. El enfriamiento siempre más o menos se mantuvo con diseños enfriado por aire, enfriado por líquido. Diría que en un primer tiempo hablábamos de enfriados por agua, pero luego el tiempo indicó que no, que hace falta líquidos especiales, porque las temperaturas son un factor absolutamente de indispensable control. Bien es cierto que hace falta salto térmico para que el motor funcione, como el segundo principio de la termodinámica indica. Salto térmico, dos fuentes de distinta temperatura, cuanto más distinta mejor, porque el rendimiento termodinámico va a ser mejor. Pero lo cierto es que hay límites, y esos límites de temperatura los pone fundamentalmente el lubricante, no los materiales metálicos. Es el lubricante el que lo pone. Cosa que tenemos que cuidar atentamente, no solamente con el lubricante que colocamos, sino también con el combustible que usamos. Eso, digo, digamos, a esta pregunta se van sumando siempre aspectos que me parece son interesantes de comentar. El combustible, como viene con una cantidad de azufre muy importante, también tenemos que controlarlo, porque según el combustible que usemos va a ser la vida útil del lubricante. De acuerdo con las altas o bajas temperaturas también va a depender el lubricante. Y también de acuerdo con el control que hayamos tenido sobre el desgaste, vamos a tener mejor o peor pasaje de la temperatura al intercambiador de calor. Si la temperatura sigue siendo muy alta, cae la viscosidad del lubricante y por lo tanto la transferencia de calor al exterior también va a ser cada vez peor. De manera que nosotros tenemos que tratar de mantener alta la temperatura hasta un cierto punto, alcanzarla rápido, pero luego sostenerla, porque el motor por arriba de estos valores ya no puede trabajar bien para mantener el lubricante en condición. Si la lubricación no es buena, al motor se le cae la vida. Luego, para terminar con su pregunta, porque rápidamente pareciera que uno escapa por algunas tangentes, y no, porque es cierto, lo último que se incorpora, por supuesto, más allá de haber hablado de la relación peso-potencia, que también tiene mucho que ver. La idea, completando un poquitito en forma, aunque sea rápida, su pregunta. Los tractores son cada vez más livianos y más potentes, pero la estructura es muy resistente. De manera que la idea es que para que el tractor tire, como es necesario que así lo haga, porque por definición, el tractor, y de acuerdo con la definición de tractor, ¿verdad? Es una máquina para tirar, más allá de que entrega potencia por todos sus utilizadores, como la toma de potencia, por ejemplo, una fuerza generalmente llamada, la barra de tiro, para lo que es maquinaria en tracción libre, es fundamental. ¿Pero por qué tira? Tira porque pesa. Tira porque pesa. Entonces, si la máquina es liviana, la tengo que pesar para que pueda tirar, para que las ruedas adherentes, sean las posteriores solas o todas las ruedas, si tengo tracción anterior también, tengan la suficiente adherencia al terreno como para patinar limitadamente con la menor compactación posible, porque es lo que tenemos que hacer. Y por último, diría, aparte de toda la relación peso-potencia, que es un gran salto adelante cuando aparece el chasis en los tractores, a diferencia del tractor convencional, que es estructural, un cuerpo de fundición sobre el cual montamos todas las partes, ahora no, el tractor con chasis es liviano, pero fuerte, muy resistente, por todo lo dicho. Y por último, tendríamos que irnos a comentar lo que es la impresión electrónica, que es lo último, digamos, que tenemos, ¿verdad? Siempre pensando en el mejor aprovechamiento del combustible, economía, pero sobre todo, limitar la contaminación. Está más que claro, ¿no? Porque hay un exacto resumen
de esta comparación entre lo antiguo y lo nuevo. Julio, yo no sé si quiere agregarnos algo respecto a esto que por supuesto va a dar para una nueva charla, pero que por allí nos ha quedado, como se dice habitualmente en el tintero, por lo menos para hacer un cierre de algún tema que sea necesario sumar en el marco de esta conversación que estamos teniendo sobre el mantenimiento de tractores en general. Con mucho gusto. Esta oportunidad me permite subrayar la importancia de la capacitación, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Creo que es fundamental en estos tiempos, donde evidentemente sin alto índice de mecanización, la producción agropecuaria moderna no puede tener lugar. Entonces creo que la capacitación en todos los niveles, no solamente en el nivel superior, está muy bien, excelente, muy bien, pero la capacitación en el nivel superior es la punta de la pirámide. De ahí para abajo, en todos los escalones, en todos los estratos, cursos largos, cursos cortos, todo lo que es aprovechar, ¿verdad? El conocimiento ajeno, la lectura, la información seria, es lo que evidentemente nos va a llevar a mejorar día a día esto que requiere la mecanización conseguida sin exceso ni defecto, ni tanto ni tampoco, como me parece bueno decirlo, pero obviamente en el marco, ¿verdad?, del impacto ambiental en el agroecosistema, controlado. Bien, Julio, como siempre es un gusto charlar con usted, conocer sobre esta temática y bueno, y escucharlo respecto a todos los conocimientos que nos va dando. Gracias nuevamente por acompañarnos aquí en Agro y Alimentación. Al contrario, agradecido, señor, muchísimas gracias. Muy Esté muy amable. bien. Un gran Bueno, abrazo. igualmente. El doctor Julio Polachino, en el espacio de la Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón, en esto que llamamos Agro y Alimentación, en el Provincial Radio y en provincial.com.ar.